Soy Checo Brown, artista audiovisual de Rosarito, Baja California, México. Desde la adolescencia escribo y hago fotografía. Inicié en el video cuando entré a estudiar Ciencias de la Comunicación en la UABC en 1995. Al graduarme, viajé con mi padre a Europa. Compré varios libros sobre investigación social y cine documental que no se conseguían en México. Crucé el océano para encontrarme con mi destino, el cine documental. Nortequeado trata de un grupo de artistas audiovisuales que al fusionar la música de banda y la música norteña con la cultura electrónica le abrieron las puertas de Tijuana al mundo. Nortequearse es tener al norte de México como punto de referencia artística. Nortequearse es enfiestarse audiovisualmente. La idea, bueno, que a mí se me ocurrió, como se le pudo haber ocurrido a 100 personas más, sí fue realmente en una fiesta, pues, o sea, estaba ahí en una boda de una hermana mía y estaba con Melo precisamente, que algo que nos pasó ahí, pues, fue de que estábamos sentados casi al lado de una banda norteña, y me acuerdo que nos estaba aturdiendo pues, el tarolero, pues, entonces al principio, pues, fue una onda de casi de, no sé, de cambiarnos de mesa, pero no había mesa. Era un sonido que nos estaba molestando, ¿no? Casi nos estaba tronando las orejas. Siento que ahí fue donde se me ocurrió como que la idea de mezclar eso con electrónico, porque después de que salí de la fiesta, fui y contacté al baterista de esa banda que estaba tocando ahí, y sí le pregunté de que qué onda, ¿no? Que si había oportunidad de grabar unos sonidos de baterías, pero el músico, haz de cuenta que me cobraba muy caro. Un amigo que tenía más cerca de estudio, bueno, como productor, era Luis Elorza. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo te consigo los sonidos y gratis. En cuanto me pasó los sonidos, esa misma noche ya estaba casi mezclando la primer fusión electrónica que era Ventilador. A pesar de que había horas y horas de música, realmente nada más capturé 40 minutos y de repente escuchas como un minuto de una canción y de repente se corta y se brinca otra canción. Son los sonidos utilizados en el sampler, grabados en el estudio de Niño Estudillo. Con una yeguita prieta, toda la gente decía que venía de Zacatecas, también a esa le ganó, llevándose las apuestas. ¡Ándele, compadre! ¡Échese un trago que ahí va la yegua, hombre! Bueno, aquí voy a hacer una ligera pausa, que es una transición en términos de lo que es el campo audiovisual en Tijuana y de lo que era nuestra participación. Es en el primer momento del norte, que es del momento 2000 a 2005, hacíamos video. Es decir, la relación y diferencia entre hacer video y hacer cine no solamente es el dispositivo en el cual se graba, sino son las reglas en términos de conocimiento de tipo de plano, movimientos de cámaras y reglas de tiempo-espacio. Entonces, en el primer Nortec éramos un colectivo también visual, pero no sabíamos hacer cine. Aquí viene la autogestión, el momento en el cual, por ejemplo, como grupos, en ese momento el proyecto de Nortec trascendió las barreras regionales. Entonces, junto con otros grupos regionales, lo que impulsamos fue cubrir nuestra necesidad. Nuestra necesidad era poder producir cine para que pudiéramos entrar a los estándares de ese momento de las industrias creativas. En ese caso era aprender a hacer estos videoclips. Entonces mi transición entre Nortec y lo que viene siendo mi trabajo con Voces Más Fusible, que va a cumplir ya casi 20 años en distintos momentos de colaboración, es aprender a fragmentar el tiempo y el espacio, que es lo que vamos a ver aquí, que es decir, un campo, un contracampo, reglas de 30 grados, que es posicionamiento de cámara, entonces repetir la escena. Y esa es la diferencia entre saber hacer video, por ejemplo, lo que yo aprendí en la UABC, o medio aprendí cuando era estudiante como ustedes, fue hacer video, pero no sabíamos hacer cine. El cine también implica valores de iluminación y de profesionalización del sonido. Entonces, esta transición que estoy marcando aquí
son ya cuando yo estudié cine y aprendí a hacer esto. Aujourd'hui nous accompagne Bostitch plus Fusible et leur Tijuana Sound Machine. Un grand applaudissement à tous. Bienvenue à l'univers. Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine. Esto tiene que ver con los videoclips, son músicas visuales. Entonces, por ejemplo, como es música visual, ahí le quité la música, pero pueden ver que es la relación de los planos, es que tiene que ir respondiendo a la música, ¿no? Es como, entonces, por ejemplo, la cantidad de cortes que uno tiene que hacer para poder alimentar un videoclip es para sostener la danza visual. Entonces, por ejemplo, este es el segundo videoclip que hice del mismo disco, que fue el disco de Tijuana Sound Machine. Entonces, este fue como una continuidad incluso como de personajes, de algunos de los personajes que salían en el videoclip anterior, también salen en este. Y es un poco como la reproducción de la última escena. Este niño es como una forma de un Jesucristo hipster. Y entonces este es como un sótano en el cual hicimos esta reproducción de una especie de obras de arte del mundo moderno. En este caso son como muy obras clásicas de la pintura europea. Entonces, bueno, la idea aquí es que generar un videoclip en ese momento era también, cada vez que hay cambios culturales, hay cambios tecnológicos. Entonces, en ese momento pudimos accesar a cámaras de más o menos $3,000, que era la Panasonic AGD X100. Entonces, con 2 cámaras de estas pudimos hacer estas producciones. Es una cámara que revolucionó en los años 2000 la industria del video, porque lo que hacía es que podía grabar a 24 cuadros por segundo, que en ese entonces, por ejemplo, el video siempre se manejaba a 29.97 cuadros por segundo, y cuando llega la Panasonic, tiene una lente Leica, que era una alianza tecnológica también de ese momento, entonces tenía muy buena calidad. Esto que estamos viendo aquí, le voy a poner un poquito de música, esto es como otra derivación de mi trabajo que tiene que ver con lo que yo llamé clips videodocumentales. Poner a bailar la realidad en base a una canción, en este caso de Bostitch más Fusible, que tuvo mucho éxito en internet. Esto está basado en un cineasta ruso llamado Siga Bertov. Esto está basado como concepto de edición en un texto que se llama En el momento del parpadeo.
Es decir, nosotros en nuestra percepción se trata de parpadear, o sea, nosotros marcamos los ritmos a través de nuestro parpadeo. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, terminamos una oración y terminamos de parpadear y vamos haciendo la sintaxis de nuestro diálogo. Entonces, el momento del parpadeo, en términos de la edición, es cómo haces que hable esos productos. En el caso del videoclip, el parpadeo es rapidísimo, como lo pueden ver ahí, por eso el ejercicio también es quitarle la música, para que vean cómo estos parpadeos son muy rápidos. Esto también es otra derivación del videoclip documental, que es un registro de un viaje a China de Voz Más Fusible. Entonces esto era también así como mostrar la dimensión del proyecto, ¿no? Hasta dónde llega, en este caso, como esta frontera desplazada, que era decir, llega hasta el otro lado del planeta Tierra. Y hay un cambio tecnológico también, que es las cámaras DSLR, que empezaron a incorporar video. Entonces, con las cámaras que antes se tomaban fotografías, se empezó a poder grabar video y podíamos usar múltiples lentes. Entonces, por ejemplo, aquí uso lentes telefoto, uso lentes angulares y un 50, ¿no? Entonces, en relación a que en ese momento las cámaras de video no podías usar múltiples lentes. Entonces, cuando surgió esta tecnología de DSLR, ya permitió esto y pues le daba mucha viveza a los productos audiovisuales. Aquí entonces voy a plantear un cambio en el cual, por ejemplo, aquí ya de lo que vimos son, yo creo que como unos 12 años de mi vida, como entre el 2000 y 2012, que es esta relación del primer proyecto Nortec Collective y luego lo que es Nortec Voz Más Fusible. Y luego viene entonces aquí a algo que tiene que ver con cómo poder llenar los huecos culturales. En términos, por ejemplo, aquí en este momento, estoy hablando como el 2011, no había editoriales independientes. Entonces las editoriales independientes, nosotros creamos una, en este caso con quien en ese momento era mi compañera, que se llama Gidi Loza. La intención es hacer una editorial multimedia que pudiera tener la impresión de un libro, solamente 40 copias, y se hacía una entrega y un video por cada libro. Y a partir de ahí entonces generamos contenido multimedia que también tenía que ver con el momento social de esos años. E insisto con esto, ¿no? Como decir, la idea de hacer las cosas, de buscar cubrir los huecos culturales que en ese momento uno va detectando. Creo que es algo bien importante hacia el futuro para sus trayectos, es darse cuenta que no hay. Las palabras culebrean y se van, a lo lejos se van. Las palabras se devoran a sí mismas y se van. ¿Cuándo se van las palabras? ¿A dónde se van las palabras? Las palabras se devoran a sí mismas y se van. A las grutas en la tierra se van. A las heridas en la memoria se van. A los ecos vacíos se van. A los venenos se van. A los venenos se van. A lo lejos se van. Y la serpiente se queda. La serpiente se enrosca. Duerme. Sentimos frío desde las células, nos hacen falta las células, a la luna se fueron nuestras células, están tiradas en el mar de la arena diamante, olas y alas de arena, células dispersas en la arena, es el mar junto al desierto, es el desierto hermanado con el mar, es el océano contenido en los polos,
Hay agua entre la arena, las células se recuestan y duermen para ya no despertar. Videoensayos. Esto entonces hice el videoensayo como una reflexión filosófica del momento, pero también utilizando la técnica del collage audiovisual. Todo nacimiento es un descenso. La modernidad es todavía una asignatura pendiente, es algo que se quiere lograr, algo que desde la Revolución Francesa, desde el siglo XVIII, con la Ilustración, parece que ya estaba ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué es eso que estaba ahí, parece tan cerca? Que cada vez íbamos a ir recorriendo un camino de mayor racionalidad, un camino hacia ese objetivo de que la mayor parte de nuestras acciones estén regidas por la razón y por lo tanto seamos mejores como especie, como individuos, como sociedades, porque la racionalidad, que esa es la clave de la modernidad, iba a ocupar todo ese espacio. 200, 300 años han pasado de eso y hay muchos reparos sobre este tema. Uno ya lo ponía Rousseau, que era contemporáneo a todo el fenómeno de la Ilustración, cuando se presenta en ese concurso con un trabajo que había que responder: ¿las ciencias y las artes han significado un progreso de la civilización humana? Y Rousseau dice no. En realidad nosotros a través de la razón no estamos avanzando hacia etapas superiores de organización o de bienestar o de una buena vida, sino que la civilización, a medida que avanza, encuentra al hombre cada vez más alienado. Bueno, un videoensayo no es exactamente un documental, es una forma en la cual, como creador audiovisual, pude reflexionar sobre una idea que hasta ese momento no me había cuestionado de fondo, que era qué es la modernidad. Es decir, vivimos en un mundo democrático, moderno, racional, con un tiempo progresivo, lineal. Esas son las condiciones de nuestra sociedad. Y yo no me había dado cuenta, en realidad, a pesar de que ya tenía mucho tiempo estudiando, cuáles eran esas condicionantes que hacían de esta sociedad un proyecto fallido. Es decir, en ese momento ya en México existía una militarización, una guerra que llevaba, mínimo ahí, llevaba 35,000 homicidios dolosos, como 12,000 desaparecidos. Y el momento de preguntarme a mí mismo, hoy por ejemplo tenemos 150,000 desaparecidos en México, tenemos casi 600,000 homicidios dolosos en 13 sexenios de militarización. Y en ese momento y ahora seguimos sin entenderlo y seguimos sin reflexionarlo, seguimos sin hablar de ello.
hay que enunciar qué es lo que está pasando con este horror cotidiano que es tan horroroso que es invisible. Entonces lo que siguió para mí es hacer arte público. Y este proyecto se llamó Animales Hombre, que hice junto con un artista egresado de la facultad de aquí de la UABC, Miguel Eric Urquijo. Hicimos muchas instalaciones públicas y este fue en el centro en Tijuana, en el Callejón El Travieso. En el marco de las actividades de las elecciones de 2012, un proyecto que se llamó Coyote, que era la intención de dejar mensajes en las calles sobre conceptos de reflexión, en este caso la libertad. Una idea clara es clave, es qué tanto puedes estar pensando la realidad o las ideas que se mueven en la realidad, y la otra es qué tanto la puedes modificar. En este caso el arte modifica. Ahí estuvo un tiempo, la gente iba, se tomaba fotos en este mural que duró ahí unos meses, y es parte de lo que significa el arte público para mí. O sea, el arte público tiene que ver con la interacción del día a día de la ciudadanía, pero que también sean estrategias semióticas de activación de la mirada. Entonces aquí, en relación a este proyecto de Animales Hombres, hicimos una mezcla entre estar en un espacio formal como si fuera como una galería, en este caso una galería en Mexicali, y lo que son las instalaciones públicas. De esto salió unas gráficas que se quedaron instaladas en la UPN, como un mural. Y aquí entonces, por ejemplo, en toda esta simbología que empezó a aparecer en este trabajo, fue el resultado de la crítica que se estableció al proyecto moderno en el videoensayo anterior. Entonces, a partir de estos trabajos, para nosotros, empezaron a aparecer símbolos que ya no eran los símbolos que se marcan dentro de la modernidad capitalista democrática. Entonces nosotros empezamos a relacionarnos con los símbolos prehispánicos, a replantearlos desde el presente, por ejemplo, las conceptualizaciones como Quetzalcóatl, Izcatlipoca, las nociones del tiempo circular, que ya no son el tiempo lineal progresivo de la modernidad, y los símbolos, por ejemplo, de la múltiple, de los politeísmos, por ejemplo, que se le llama, ¿no? Como decir que hay una fuerza o hay un dios para cada cosa, o en este caso como el Xochipilli, que es para el dios de los estados alterados, los dioses del arte. Entonces hicimos una mezcla de esto, y surgió esa imaginería llamada Animales Hombre, que tiene que ver prácticamente con un replanteamiento de las ideas fundamentales de la existencia. Yo ya no volví a ser moderno, ya no regresé a ese mal camino. Ya tengo nociones de tiempo muy diferentes a las que tenía antes. Y creo que la modernidad es un proyecto fallido y que estamos encaminados a fracasar como sociedad. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo en este momento? Podemos dejar esto siguiendo el video, continuando mientras puedo responder alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacerle algún comentario? Sí. El micro? Vengan, no, sí que... ¿A qué se refiere con eso de que los símbolos prehispánicos los incorporó pues a sus murales? Ajá.
y que ya está como divorciado de la modernidad. Entonces, ¿por qué fracasar? O sea, ¿cuáles son sus cuáles son sus motivos? El motivo del fracaso de la modernidad es porque es un proyecto de dominación. O sea, la modernidad es un proyecto de dominación, digamos, que se impone en un territorio que tenía, o sea, en este territorio, que tenía sociedades con otras ideas, otros pensamientos. Entonces, desde la conquista a la fecha, tenemos una línea de colonia, por ejemplo. Entonces, nuestro pensamiento deriva de un proceso de colonización. O sea, 300 años, por ejemplo, después de la conquista, se impone mediante la definición de un pensamiento de conquista, es que se impone un cosmos mediante la fuerza. Entonces, digamos, en México, como se perdió una guerra, en este caso de conquista, se impuso un proyecto de pensamiento, es decir, el catolicismo, el cristianismo. Y a partir de ahí se estableció un modelo que viene durando siglos, y durante el siglo XX se empezó a cuestionar desde los pensamientos contracoloniales que sí que era lo que estábamos realmente practicando en nuestra sociedad mexicana, pues. Y en toda América Latina, de hecho, porque pues todo el proceso de colonización fue en América Latina, en lo que llamamos América Latina, o sea, latín, del latín, y sí, o sea, nuestro lenguaje viene del latín, o sea, hablamos en algo que es europeo, ¿eh? Entonces a eso es a lo que yo me refiero, o sea, empecé a cuestionar de dónde venían todas las ideas, y es un eurocentrismo, incluso la filosofía pues es eurocéntrica, y empecé a investigar lo que tiene que ver con las filosofías de liberación, particularmente un señor que ya se murió, que se llama Enrique Dussel, me abrió la cabecita, así como, ¿qué? Me hizo así. Esto es Ayotzinapa. Este es el golpe más fuerte de todo este proceso de militarización. Es un golpe contrainsurgente contra las personas que tienen una forma, en este caso los estudiantes de Ayotzinapa, tienen una forma no capitalista de ver la realidad. Este golpe fue un golpe político-ideológico de desaparecer a los últimos que quedaban como resistencia al proyecto capitalista que vivimos. Y en Tijuana fue sorprendente el apoyo que se logró. Salimos 15,000 gentes a las calles a pedir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estos son cines observacionales, cámara directa y observación. Cámara directa es decir que uno no interviene. Y observación también de tratar de desaparecer. Pero más bien es algo más ligado al cine directo, documental directo. Y no es casualidad que ese caso no se haya resuelto, ¿eh? No es casual. Aquí voy a hacer una pausa en términos, por ejemplo, de lo que significa como documentalista ir acompañando los movimientos. El documentalista, por ejemplo, ahora yo me considero no solamente documentalista, sino yo me considero un artista visual. En ese momento yo era más documentalista. Entonces el proceso de documentación tiene que ver con una continuidad, es decir, un registro continuado en el tiempo. Entonces, en términos de todo lo que fueron las protestas del 2012, yo estuve siguiendo los fenómenos políticos electorales de 2006. Hice un documental, de hecho, que le puse La Resistencia, sobre lo que estuvo en torno a las manifestaciones pro López Obrador.
Luego en el 2012, que fue la irrupción del movimiento juvenil. En este caso, Yo Soy 132. Los jóvenes tomaron en esas protestas, tomaron el control de las manifestaciones. No hubo elementos políticos en sí, es decir, partidarios, y por eso tuvimos el movimiento juvenil más impactante desde 1968 quizá, que el objetivo era criticar al papel de los medios masivos de comunicación en el desarrollo de la política. En este caso, la imposición de Enrique Peña Nieto como telepresidente de México. La conciencia juvenil ayudó a criticar, pero a final de cuentas no se logró el objetivo. Los movimientos sociales no alcanzan, casi nunca alcanzan el objetivo. O sea, el movimiento social emerge para señalar, pero casi nunca logra el objetivo. En este caso, por ejemplo, no se logró destituir a Peña Nieto, no se logró encontrar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero lo que queda es un registro en el tiempo, una memoria crítica que quizá tenga efectos en 40 años, algo así, porque los movimientos sociales casi siempre son derrotados. Entonces aquí lo que les voy a mostrar es pasar a las partes del documental que tienen que ver con el cambio de la cámara. Por ejemplo, ¿ocupas que lado? Ahí está. Les explico esto rápidamente. Miren, ustedes me dicen el tiempo, yo estaba preparado para 1 hora y media, pero como nos retrasamos, igual a la hora que ustedes quieran cerrar, hasta ahí llego. Pero me parece importante explicarles algo de lo que tiene que ver con las modalidades de representación documental. El documental, digamos, como registro, si vemos mi mano es la cámara, es decir, ve hacia allá. Entonces el documental tradicional ve a los otros. Luego, dentro del desarrollo, son 3 grandes momentos del documental. Cuando ve a los otros, cuando se ve a sí mismo, es decir, el documental colaborativo, donde el cineasta le presta la cámara al observado y el observado también observa al cineasta. Y después, que es el tercer movimiento, es cuando la cámara voltea a ti mismo. En este caso, a la autobiografía. Entonces, o al autorregistro. Entonces, el documental tiene esos 3 momentos, que es cuando la cámara ve hacia enfrente, cuando las 2 cámaras se ven entre sí y cuando la cámara voltea a ver al personaje. En este caso, empecé con una biografía de un escritor tecatense llamado Roberto Castillo. Y así voy como pinche loquito por estas calles sin nombre, pues, cantando tu belleza anterior a la historia secundaria, preparatoria, con el tatuaje infinito de tu sonrisa del solsticio de verano, y siembro la presencia del geranio y la gardenia en los pasillos, y porto la alegría prestada del mar y las noches de luna de miel, y busco los rincones más dulces de tu cuerpo de fruta nuevecita. Y así pues, llego a ti con aliento de aguardiente y hierbabuena de la buena. ¿Qué quieres que haga? Así soy, enamoradizo como el perro de la esquina de mi barrio, y olisqueo los aromas temporales del placer enrojecido, y gozo los embates de la fuerza pasionaria de la sangre y la descarga emocional de los movimientos planetarios. Vengo a perderme en los resquicios de tu cuerpo de durazno, oh mi bien amada geisha occidental, cantora y compañera, colibrí de alas carmesí suspendida delante de mi vida. Otra parte de esa literatura que escribo tiene que ver con la literatura como una forma de testimonio. Yo creo que es importante que en la literatura también quede registrado los momentos históricos, porque es otro enfoque, pues, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Todo lo que yo hice, por ejemplo, junto con Pancho Morales y Marco Morales de Tecate, se nos ocurrió en el 83, 84, cada quien hiciéramos un libro distinto que hablara sobre Tijuana, porque nadie había hecho un libro sobre Tijuana desde el rollo de la poesía. Habían hecho en narrativa, pero en el rollo poético. Y dijimos, vamos contando Tijuana desde nuestra perspectiva y hagamos un libro cada quien. Y cada quien hizo uno, ¿no? Tijuana rifa con Safo Sique de Marco, el Pancho hizo La ciudad que recorro y yo hice el Blues Color de Lagarto, ¿no? Y era como contar Tijuana desde una perspectiva poética, llamémoslo así, pero que fuera un testimonio de lo que estaba pasando, una especie como de como postales, ¿no?
O sea, poemas breves, pero que de alguna manera reflejaran lo que estaba pasando y que además fuera identificable, pues, ¿no? Después de ahí ya me brinco a hacer otros tipos de textos, ¿no? Hasta que terminó finalmente con el Johnny Tecate, que yo estaba viendo que no había cronistas de la ciudad en el periodismo, ¿no? Entonces en ese tiempo yo estaba dando clases en la Escuela de Humanidades y me iba en taxi desde acá. Entonces el recorrido en taxi era toda una experiencia muy suave, pues, ¿no? Porque estás viendo las historias de la gente, vas viendo la ciudad. A mí me gustaba irme en la parte de atrás, todavía como la ciudad se alejaba. Entonces era empezarme a imaginar y decía, ¿cómo puedo contar yo la historia de Tijuana, lo que está pasando ahorita, pero que no sea yo? Entonces vino el recuerdo de este personaje de Johnny Tecate, que ya lo había utilizado como pretexto en La Pasión Angélica, según Johnny Tecate, que era un personaje real de Tecate, que habían agarrado con 2 costales de mota en Tecate, y el vato lo agarraron con 2 costales y el vato declaraba que él se llamaba Johnny Tecate, ni modo que dijera su nombre real, ¿no? Yo soy Johnny Tecate, dijo, y esos 2 costales, no, dice, pues son para consumo personal. Entonces se hizo como muy chistoso fonéticamente el nombre y el cinismo de él. Dije, podría ser el personaje que puede contar las historias de Tijuana, pero siendo de Tecate, ¿no? Que era mi alter ego finalmente, ¿no? En términos de las biografías, por ejemplo, son en este caso de algún escritor y buscas la trascendencia, ¿no? Como decir, bueno, una persona que ya tiene una trayectoria, hay que hacerle una biografía. Pero por otro lado, en las modalidades de representación documental están las autobiografías, el poner la cámara enfrente de ti, tú ser tu propio documento. O sea, tú hacer tu propio documento. Para mí, en lo personal, durante un tiempo tuve muchas influencias literarias. En los primeros a los 20 años de mi vida yo leí mucha literatura y siempre quise hacer algo que hizo José Agustín, que era un escritor mexicano que ya acaba de fallecer, que digamos era como el caballo negro de la contracultura mexicana. Hizo una autobiografía a sus 27 años. Entonces yo siempre traje eso en la cabeza y dije, yo voy a hacer también mi autobiografía a los 30, y la hice. Entonces, ¿por qué? Pero también es por lo que les digo, la evolución de la cámara, registro a los otros, luego la colaboración con los registrados y luego la autoobservación, la cámara viéndome a mí mismo. Las autobiografías tienen como fin el darte cuenta de quién eres. Es decir, una autobiografía puede surgir en un momento donde tú te estás cuestionando qué chingados estás haciendo en este mundo. Es decir, la autobiografía también surge para resolver la duda de por qué estamos aquí, en este caso yo. Y entonces hice esto que se llamó Huracán 76, que remite al año que afortunadamente nací. Y utilizar la docuficción, que son todos mis tripeos a partir de utilizar actrices. El local de tu abuelo ya no va a existir, entonces están sus libros ahí. ¿Quieres ir por ellos? Dije sí. Y en eso me encuentro un libro de mi tía abuela, cuentista, yucateca. Entonces abro ese libro y adentro de ese libro había una nota de un periódico que mi abuelo recortó y puso ahí sobre el huracán Gilberto. El nombre de huracán fue un seudónimo que yo tomé en un proceso de una autoobservación, de un viaje a la profundidad de mi ser. Y en ese momento, cuando entendí que la mente humana, para poder llegar a un estado distinto, no sé si mejor, sino distinto, tiene que destruirse. Entonces dije, voy a decidir yo, por primera vez, cómo me voy a llamar. Y me voy a llamar Fenómeno Natural de la Destrucción. La película gira alrededor de 2 ejes. La primera tiene que ver con la ficción, donde se retoman elementos del libro, y la segunda con el documental, donde se incorpora el elemento biográfico y el elemento autorreflexivo, donde profundizamos en la autoconciencia como sociedad, como grupo y como individuo.
Jerónimo vivió muchos años en la sala de mi casa. Me daba miedo y placer jugar con el efecto óptico del cuadro de Limpio Jerónimo, vestido de óleo, interfaz de los mundos, tiempo pasado, futuro, el átomo que se hizo huracán, destrucción y hongo, polvo, principio de cero, el intento negativo de ser Dios, trueno. Al morir se regresa al lugar de origen, el proceloso mar universal. La liberación del cuerpo es el retorno elíptico al origen del tiempo. Soy todos los hombres que he creído ser. Soy múltiples veces siendo. Soy aquel siendo otro. Energía reciclada en cuerpos sucesivos tiempo. Me daban vergüenza mis orejas, mis granos, mi panza, mi ropa. Me daba vergüenza respirar, oír, escuchar. Me daba vergüenza yo. Al principio fue el color negro, el ala quieta del cuerpo. Después, las alas despegaron del negro hacia todos los colores al mismo tiempo. Surgió el universo de aleteo negro, de cuervo aleteo. La tierra, el sol, las galaxias, la luna, las rocas, las aves, el cielo, el atardecer, la sal y la palabra de la noche tiempo. Moro roto, cicatrizado, enfermo. Tiene miedo de quedarse parapléjico, de tener polio, pulmonía, neumonía, ganglios inflamados, anginas, calentura, vómito, Ventrexil, Flanax, Dimetap, Buscapina, Lomotil. Miedo a la muerte, pastillas. Miedo a la vida, pastillas. Miedo al miedo, pastillas, pastillas, pastillas. Casolazo intentó en algún momento hacer películas de nosotros, es decir, que la producción estuviera involucrada en el proceso de la realización cinematográfica. Un sistema que lo que tenía como objetivo era que cada uno de los miembros de la producción supiera cuál es el contexto ideológico de la producción, pero también el contexto técnico de la producción. Es decir, la idea de del cine como una producción colectiva. Y voy a aprovechar para hablar precisamente de eso. ¿Cómo se produce todo esto? Es un trabajo colectivo, es decir, la mayoría de las personas que hemos visto aquí son escritores, artistas, documentalistas mismos. Por ejemplo, aquí está Ron, que me ha acompañado en muchos de estos trabajos. O sea, como fotógrafos, es decir, todo esto es independiente. Todo lo que yo he hecho ha surgido porque cuento con una red afectiva, artística, que me ha permitido hacer todo esto. En este caso, por ejemplo, también las artes circenses, que también las incorporé un tiempo, las artes escénicas. He ido de una u otra forma haciendo intercambios culturales para poder lograr producir las cosas que a mí me brotan de mi corazón, de mi mente. En este caso, mis textos, todo lo que yo imagino, lo puedo hacer porque he tenido una red de personas que me han apoyado. Yo no, hasta hace muy poco, de hecho, yo nunca he tenido apoyos del Estado. Todo lo que he hecho ha sido independencia. He participado en algunos proyectos que tienen apoyo estatal o comercial, pero lo que es mi trayecto, he mantenido esa línea de do it yourself, hacerlo por ti mismo y que sea completamente independiente. Este mundo es una mierda.
gente culera apretando el cuello sin compasión. Ya se acabará el mundo. Una guerra mundial y chingo de bombas atómicas sobre el pastel humano. Y todos nos iremos a la verga. Qué bueno.